Bienvenidas y bienvenidos un lunes más a Nueva Temporada, el espacio de análisis de cine y series de La Base. Hace ya 2 semanas que los bolsonaristas irrumpieron en los edificios federales más importantes de Brasil, el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto. Desde entonces se ha hablado largo y tendido sobre las similitudes entre lo ocurrido el pasado 8 de enero en Brasilia y el asalto al Capitolio que tuvo lugar en Washington hace ya 2 años y sobre cómo estos eventos suponen un peligro para la democracia, no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Por supuesto, el asalto violento a las instituciones de Brasil no es un caso aislado. La extrema derecha, que no son solo los fanáticos cuyas caras vemos en las noticias, sino todos los que con su silencio y su dinero contribuyen a socavar la democracia, ha experimentado un claro auge en la última década, inspirada por las tácticas de la derecha alternativa, también conocida como alt-right en Estados Unidos. Esta corriente ideológica, que se popularizó sobre todo con la victoria de Trump, sostiene que la identidad blanca está siendo atacada por fuerzas multiculturales que utilizan la corrección política y la justicia social para minar a una supuesta civilización blanca. En línea con las políticas de Trump y de Bolsonaro, cuando estaban en el poder, esta corriente de ultraderechismo, que se hace valer de las redes sociales e Internet para difundir sus ideas, es machista, racista, clasista, homófoba y profundamente antidemocrática. Y es precisamente esta última característica la que más preocupa a los políticos y analistas progresistas tras vivir un nuevo asalto al Capitolio 2 años después. Igual que en Estados Unidos, la ola antidemocrática que creció bajo el gobierno de Bolsonaro ha trascendido al expresidente. Ni el trumpismo ha desaparecido, ni la victoria de Lula ha acabado con el bolsonarismo. Por eso, hoy os quiero hablar de varios documentales que se centran no en los líderes políticos de la ultraderecha, sino en quiénes son sus seguidores y, más importante aún, quiénes están detrás de la proliferación de estos movimientos ultraderechistas. Porque qué mejor género que el documental para entender las motivaciones y para ponerles cara a estos individuos. Como decía antes, una de las características de la ultraderecha actual es que la política de sus líderes está diseñada para sobrevivirlos. En el caso de Estados Unidos, el Partido Republicano ha tenido un rol esencial en mantener la impunidad de Trump. No importó que las redes sociales retirasen sus cuentas porque ya se encargaron los medios y su partido de mantenerle impune a pesar de haber incitado a sus votantes a dar un golpe de Estado. Prueba de ello es que hace tan solo unos meses Trump volvió a presentar su candidatura a las elecciones estadounidenses que se celebrarán en 2024. Como era de esperar, sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 existen ya decenas de documentales que ilustran, unos desde una perspectiva más crítica que otros, eso sí, cómo se fraguó la insurrección y quiénes son las personas que apoyan la teoría conspiratoria conocida como Stop the Steal. En español, detened el robo, es decir, el supuesto fraude electoral que llevó a Biden a la Casa Blanca. Mi documental favorito sobre este tema, a día de hoy, se titula Q, el ojo del huracán y está disponible en HBO. Ya hablé de este documental hace tiempo en La Base, así que no entro mucho en detalle, pero sí que quiero hacer un resumen para quien no llegarais a mi sección, que por aquel entonces estaba al final del podcast. Esta serie documental, creada por el periodista y cineasta Cullen Hoback, pretende desenmascarar a Q, el líder del movimiento QAnon. QAnon es una teoría conspiratoria que se popularizó muchísimo en 2020 y que promueve la idea de que Donald Trump es el líder de una guerra secreta contra las élites liberales estadounidenses, a cuyos miembros se les acusa de pedofilia y otros disparates. Con la pandemia, este movimiento empezó a inundar las redes sociales con noticias falsas sobre temas como el COVID, Black Lives Matter y, como no podía ser de otra manera, el supuesto fraude electoral de las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Para mí, lo interesante de este documental no son tanto las especulaciones que ofrece sobre la posible identidad de Q, sino la manera en que refleja cómo nació este movimiento, a qué tipo de gente o tipos de gente atrae, lo digo en plural porque atrae a gente bastante diversa, y lo más importante, cómo las ideas conspiratorias y ultraderechistas de QAnon culminaron en algo tan grave como el asalto al Capitolio. Un evento que inspiró la desconfianza en los gobiernos y en la democracia en Estados Unidos y a nivel internacional, como ha quedado demostrado con lo ocurrido este mes en Brasil.
Otro documental que gira en torno al asalto al Capitolio en Estados Unidos, el más reciente que ha salido sobre el tema, se estrenó en HBO el pasado 30 de diciembre y se titula This Place Rules. No sé si tiene traducción al español de momento. Antes de comentar el documental, me gustaría mencionar que hace unos días su director y protagonista, el periodista Andrew Callaghan, conocido por su canal de YouTube Channel 5, subió a sus redes un vídeo en respuesta a varias acusaciones de conducta sexual inapropiada vertidas contra él a principios de este mes. No me quiero detener en este tema, pero creo que es importante visibilizar y condenar este tipo de comportamientos por parte del periodista. La verdad es que no puedo hablar de su documental sin hablar de quién es la persona que lo ha hecho y desde luego creo que es mejor sacar estos temas que simplemente omitir la existencia del documental o hacer como si nunca hubiese admirado sus contenidos políticos. Llevo viendo su canal desde hace años y cuando vi el documental aún no sabía que había tenido este tipo de conductas. De haberlo sabido, es posible que no hubiese querido verlo. Dicho esto, creo que el documental, repito el título, This Place Rules, tiene valor en la medida en que muestra una faceta de la ultraderecha estadounidense a la que no solemos estar expuestos. Para quienes no lo conozcáis, el trabajo periodístico de Callaghan hasta ahora se ha centrado en explorar las motivaciones de personas pertenecientes a diversos grupos de extrema derecha en Estados Unidos a través de sus vídeos de YouTube. Y en este documental va un paso más allá, retratando el clima de polarización y radicalización de la derecha que condujo al asalto del Capitolio en Washington. En vez de narrar los hechos de una manera convencional, el documental actúa como una especie de ventana a las vidas de la gente que el periodista se va encontrando mientras viaja en caravana por Estados Unidos. Y como todo lo que hace Callaghan, todas las entrevistas tienen un toque de comedia que, la verdad, ameniza bastante el visionado de un documental de este tipo de temática. Para mí, lo más interesante del documental es la gente a quien entrevista. Habla desde con fanáticos de QAnon obsesionados con desmantelar esta red de pedófilos que, según su teoría, dirigen el país y Hollywood, hasta con raperos trampistas que se autodefinen como supremacistas blancos o manifestantes de izquierdas que confunden el socialismo con el anarquismo, por poner algunos ejemplos. Pero probablemente la parte más escalofriante es cuando Callaghan entrevista a los hijos de una pareja de seguidores de Q que han sacado a sus niños del colegio para evitar que los adoctrinen. Aunque se ha escrito mucho sobre QAnon y por qué la gente se une al movimiento, es aterrador ver el impacto que tienen estas creencias en las vidas de las familias y en particular de los niños que viven aislados del mundo y repiten sin pensarlo las teorías descabelladas que escuchan decir a sus padres. Otro documental, también con un giro cómico, es la docuserie de 3 partes del periodista Louis Theroux, titulado Forbidden America, en español La América Prohibida, en el que entrevista a figuras destacadas de la alt-right estadounidense, entre ellos el supremacista blanco y negacionista del Holocausto Nick Fuentes, que se apellida como yo, un comentarista político y streamer que volvió al punto de mira el pasado noviembre al reunirse con ni más ni menos que Trump y Kanye West en Mar-a-Lago para conversar sobre las elecciones de 2024. Y otro de los protagonistas del documental es el provocador ultraderechista conocido como Baked Alaska, que retransmitió en directo a una audiencia de 16.000 personas su participación en el ataque al Capitolio, por lo que finalmente ha sido condenado a 60 días de cárcel. Como decía antes, al igual que ha ocurrido con Donald Trump, por el momento la derrota de Bolsonaro no parece haber derrotado al bolsonarismo. Por eso es esencial analizar cuáles son los poderes que mantienen vivos este tipo de movimientos, incluso tras las derrotas de sus líderes. Y el cine documental es una muy buena herramienta para esto. Como no podía ser de otra manera, cuando hablamos de esos poderes que atizan las ideas ultraderechistas, es imposible no pensar en los medios que, como sabemos, tienen su propia agenda política. En relación con los poderes mediáticos, recomiendo el documental La fantástica fábrica de golpes de Estado, que podéis ver en Filmin. Este documental, dirigido por los periodistas brasileños Víctor Fraga y Vanley Nunes, analiza el papel de los medios y especialmente del gigante mediático Globo
en el desmantelamiento de la democracia brasileña y el ascenso al poder de Bolsonaro. Y lo hace a través de entrevistas con figuras relevantes de la política brasileña como la expresidenta Dilma Rousseff y con analistas y periodistas de renombre internacional. Tal como expresaron los directores, el objetivo central de este documental es exponer cómo los medios, el sistema judicial y la derecha política llevan décadas colaborando para mantenerse unos a otros en el poder. Desde luego, si queréis ver manipulación mediática, lawfare, golpes de Estado disfrazados de destituciones y extrema derecha, todo en un mismo pack, la fantástica fábrica de golpes de Estado nos va a decepcionar. Y si os gusta el tema de los medios, echadle un ojo a La dinastía Murdoch, una serie documental de 3 partes que va sobre el imperio mediático y la consecuente influencia política del multimillonario australiano Rupert Murdoch, dueño de periódicos como The Wall Street Journal y cadenas de televisión como Fox News. El documental es de la BBC y está también disponible en Filmin. Antes de terminar, me gustaría apuntar que, aunque hay parecidos innegables entre lo ocurrido el pasado 8 de enero en Brasil y el asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021, los disturbios de Brasilia no fueron una simple repetición de lo sucedido en Estados Unidos. Mientras que el objetivo de los seguidores de Trump el 6 de enero de 2021 era detener la certificación de la victoria electoral de Biden, el objetivo de los bolsonaristas el pasado 8 de enero fue intentar forzar la intervención militar, destruyendo con ello las instituciones democráticas. Sin embargo, no podemos negar que la alt-right, el trumpismo y el asalto al Capitolio han servido y sirven de inspiración no solo para la extrema derecha brasileña, sino para la extrema derecha a nivel mundial. Recordemos que hace solo unos meses en Alemania las autoridades detuvieron a más de una docena de ultraderechistas inspirados en QAnon por intentar derrocar al gobierno. Y no olvidemos tampoco lo que está sucediendo en Perú desde la destitución de Castillo o el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner este verano. De España hablamos mejor otro día. En fin, está claro que el auge de la ultraderecha no solo va más allá de sus líderes, sino también más allá de las fronteras nacionales, al haber desarrollado tácticas maleables basadas en la manipulación y la mentira capaces de adaptarse a cualquier contexto. Si queréis saber más sobre este tema, os recomiendo un último documental que también podéis encontrar en Filmin. Se titula El gran manipulador y gira en torno a la figura de Steve Bannon, el estratega político y exconsejero de Trump que ha convertido en su misión cohesionar los diversos movimientos de extrema derecha en todo el mundo. No es de extrañar que tras lo ocurrido el 8 de enero se dedicase a jalear el asalto violento a las instituciones brasileñas, refiriéndose a los asaltantes como defensores de la libertad. Espero que hayáis disfrutado del programa de hoy y que disfrutéis también de los documentales. Hoy me he centrado en los más recientes sobre el tema, pero hay muchos más que me reservo para otro programa o para comentar en redes sociales. Contadme qué opináis en los comentarios y si tenéis alguna recomendación, ya sabéis que me las apunto todas. Nos vemos el lunes que viene en nueva temporada.